Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de los berserkers, que son como unos guerreros de élite vikingos. Antes de todo eso, os voy a hacer una introducción pequeñita de lo que yo creo que eran los vikingos, porque hay como muchas películas, no sé. Los vikingos todos los tenemos en nuestra mente como seres, yo qué sé, bárbaros, ¿no? Sí, sí y no. Eran gente, vamos a ver, salían los veranos a vikinguear y los inviernos con las ovejas. Eran gente que vivían en un espacio hostil, que realmente, ya estamos con la publicidad, me pone los nervios, de verdad, que realmente tiene un área de influencia grande durante una serie de siglos. En Inglaterra la van a invadir montones de veces hasta que se fusionan y se convierten al cristianismo. Sobre todo el 75% de genética de UK es noruega, para que os hagáis una idea si hubo invasiones. Lo que pasa es que después se fascinaron. Ellos se dejaban llevar por el líder, lo mismo que pasaba también con los son germanos, los anglosajones, con los sajones, perdón, y si el líder decía blanco, ellos blanco y medio. Entonces, cuando el líder se fascinó con el catolicismo, pues todos cristianos. Pero bueno, en todo esto hay un proceso de siglos, que dura siglos. Estos guerreros, berserkers, vamos a ver cómo explicarlo. Los vikingos escriben sagas. Sobre todo, Islandia es el país del mundo que más lee. Pero es que en época vikinga eran los escritores de las sagas. O sea, Borges estaba fascinado con las sagas vikingas. Las sagas vikingas, ¿cómo diría yo? No solamente son como si fueran epopeyas, porque yo creo que en el diccionario de la Real Academia Española está mal definido lo que es un concepto saga, que además es una palabra islandesa. Ellos, es una forma de historiografiar, no me sale la palabra. Ellos, los noruegos, deciden colonizar Islandia. Y para ello lo que hacen es tomar, ¿cómo se llama? Raptar y esclavizar Irish, irlandeses. Entonces lo que los llevan allí, y esto siempre han sido, son los latinos del norte, han sido buenos escritores, buenos músicos, buenos artistas, lo siguen siendo. Y entonces pues estos allí se dedicaron, yo qué sé, el Skaldar, se dedicaron a escribir mucho, bueno, y entonces pues están, no me acuerdo cómo se llamaba, estas figuras retóricas que la usan también en España en el Renacimiento. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre escandinavo. Bueno, ellos no utilizan la rima, utilizan la aliteración, tienen otra forma de organizarse. Es más, os voy a decir una cosa, un islandés antiguo, o sea, moderno, puede entender perfectamente el islandés antiguo, no ha variado lo mismo, pero por ejemplo para un inglés es imposible porque hay un Old English, Middle English, o sea, lo que se escribe en el siglo XIV, que es muy cercano a lo que es el alemán y es fonemático porque hay una correspondencia entre la grafía y el sonido. Un inglés de hoy día, Canterbury Tales, no lo entendería porque no entiende lo que se escribía hace 400, 500 años, porque hay una vowel revolution, revolución de las vocales, que es lo que ha dado, que es una lengua, el inglés es una lengua muy mestiza de otras lenguas, de los escandinavos, 40% latín, en fin, es un 60% germano, lo he dicho muchas veces, un 40% latino, pero es una mezcla de todo, ¿no? de todo lo que llegó allí, porque cuando dicen el inglés, yo digo, ¿qué inglés? Es como los españoles, somos un puro aluvión. Los romanos que vinieron por aquí. Después estaban los celtas, los britons, los vikingos, los germanos, ¿cómo se llaman? Los frisones. Un mezclete de no veas. Y bueno, no sé por qué os contaba todo eso. Pues estamos hablando de los berserkers, que son guerreros de élite,
vikinga. Entonces lo que quiero que entendáis es que los vikingos no fueron solamente una cosa, sino que fueron muchas cosas, porque eran también pastores, eran también, no solamente eran gente atlética y despiadada, porque en las sagas se nos, yo qué sé, se nos cuenta, eran muy buenos navegantes, y además el tipo de barco que utilizaban tenían poca quilla, lo que no sé es cómo atravesaban el Atlántico con eso, con un barco con poca quilla, porque son muy inestable ante las tormentas. Y con eso esos barcos podían llegar a todos sitios, porque al tener poca quilla podían subir ríos, en fin, podían hacer muchísimas cosas. Y de hecho la hicieron. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que los franceses los llaman normandos, ¿no? Ellos tuvieron muchísima influencia en el Mediterráneo, tuvieron también, yo qué sé, tomaron Sevilla. Atacaban regularmente. Según qué siglo paremos la foto fija, podemos sacar una conclusión o sacar otra conclusión totalmente distinta. Hay mucha influencia también. Por ejemplo, salían a vikingar en verano. Decir vikingo era como una ordinaria, es viking, ¿no? No se mencionaba. Cada pueblo lo llamaba de diferente forma. Y entonces ellos, por ejemplo, los veranos, pues se iban a Galicia, pongo un ejemplo, pues a robar y al final lo que hacían estos pueblos también era contratarlos como mercenarios o señores de diferentes, porque de hecho se han visto las espadas vikingas son carolingias, muchísimas de ellas. Muchos señores importantes, como eran estos berserkers, eran como una especie de guardia pretoriana del César, pues los contrataban como mercenarios, como guardaespaldas, bodyguard, porque eran gente muy aguerrida. Pero hay muchísimo, todo esto se mencionan en las sagas, que vienen a ser como la referencia escrita, pero tened en cuenta que nos movemos en unos siglos, en el siglo X, en el siglo XI, etc., en unos siglos donde la magia tiene un poder muy importante. De hecho, ahora mismo en Islandia, si están haciendo una carretera y se encuentran una piedra que piensan pueden ser de los elfos, pues la carretera la doblan. O sea, la carretera no pisa esa piedra, porque los elfos son tradiciones populares, no son como las meigas, que nadie lo ha visto, pero existir existe, no se respetan las tradiciones. Entonces, ellos arrastran unas tradiciones. Su cultura, os voy a decir una cosa, su paraíso, no sé, su religión es una síntesis de otros sitios que han cogido, como yo la mayoría de religiones, podría decir. No vamos a entrar en eso, que es bastante peliagudo el tema, pero quiero deciros que los vikingos tenían unos oficios maravillosos, eran buenos herreros, eran gente buena labrando, fueron también buenos haciendo intercambios comerciales, eran buenos mercenarios, en fin, según, como os he dicho, según donde paremos las fotos fijas, son una cosa o son otras distintas. Pero voy a ver si me centro, porque si no os voy a hacer una historia de los vikingos y no quiero hablaros de estos berserkers, que son guerreros de élite que aparecen en las sagas. No hay nada escrito sobre ellos, sino aparecen tangencialmente en las historias. Pero lo que quería deciros de las sagas nórdicas es que es un afán de historiografiar. Lo que pasa es que todos los discursos históricos, incluso los actuales, esconden un afán de confundir la realidad con el deseo. Entonces, claro, casi siempre escriben la historia lo que son los reyes, ¿no?, para publicitarse, y aparecen tangencialmente cosas que tenemos que tomar como referencia histórica porque sabemos que existieron, pero claro, no sabemos si creernos o no creernos, porque estamos como en ficciones, pero realmente ellos lo que estaban escribiendo era su historia, ¿no?, con las sagas islandesas. Pero obviamente la realidad no fue homogénea de los vikingos. Entonces es absurdo querer retratar a los vikingos como una sola cosa, como seres aguerridos, como bárbaros que mataban y violaban, como tal, porque hay muchas más cosas. Los vikingos también llegan a América y además se narran en las sagas. Era una tribu que no me acuerdo cómo se llama, que está desaparecida hoy día, que iban en canoas y se ponían a dormir debajo de las canoas. Y los vikingos, los vikings, decían que eran muy feos, porque claro, eran gente ancha, con los pómulos altos, claro, eran indígenas
chinoides y los nórdicos, que se lo tenían muy creído, se lo siguen teniendo muy, muy creído. Lo que no fueran ellos lo veían como muy feos, pero no eran tan feos, pobrecito. Los indígenas son guapetones también, son diferentes simplemente, con el pelo liso, negro, con los ojos grandes, pues como en todos los sitios hay guapos y feos, ¿no? Pero bueno, estas son las descripciones posiblemente de Groenlandia, ellos donde llegaron. ¿Qué puedo decir? Muchas veces seguían las mareas, las corrientes marítimas donde le llegaban. Ellos estuvieron en el Mar Negro, estuvieron en Sicilia, en el Mediterráneo, tomaron Sevilla, mi ciudad también tuvieron una grandísima, grandísima influencia porque eran gente muy aguerrida y como os digo, los cogieron estuvieron también en Rusia, toda la parte del Mar del Norte, eran gente con una grandísima influencia histórica y tal. Lo que pasa es que no nos han quedado demasiados registros escritos, más allá de lo que son las sagas irlandesas, que bueno, que son una fan historiografía, no me sale la palabra, pero que claro, tiene un punto de ficción y a saber, ¿no? Pero bueno, se sabe que existieron estos guerreros tan aguerridos. Y ahora mismo voy a ver si lo cuento. Ellos, vamos a ver, los berserkers, voy a centrarme que si no os cuento la historia de los vikingos, son guerreros muy temidos. Os voy a decir una cosa, existieron y la gente les daba miedo. Berserkers son hombre oso, se ponían pieles de oso y pegaban gritos de oso o iban desnudos y no temían nada. Pero iban colocados, también os lo digo, llevaban dos tipos de droga y además que se sabe, ahora os lo contaré, me parece que una era la matita y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero después necesitaban varios días para recuperarse no de la batalla, sino de los colocones que se habían metido. Era como la pócima mágica de Vercingetoris que le da Asterix y Obelix, o sea, eran capaces de matar de 3 en 3. Y tenían fama de ser seres sobrenaturales, sobrehumanos, porque eran brutales y eran bestiales y mataban todo lo que pillaban por el camino. Bueno, ya os he dicho bueno, después los mismos germanos, o sea, los mismos escandinavos, a partir del siglo XI, cuando se unifican un poco los estados y tal, los prohíben estos guerreros. Pero hasta entonces fueron muy valorados, porque no os creáis que había tanto, y precisamente por su fiereza se contrataban como guardia personal de señores muy poderosos porque eran sencillamente animales, casi animales, son más civilizados. Bueno, voy a ver si os lo cuento. Berserkers, guerreros vikingos temidos por su fiereza, destreza, ferocidad, que luchaban sin armadura. Es que me acordaba, Berserkers, hombre oso, que en gaélico Arthur es hombre oso también. Arturo. Y bueno, nuestros berserkers luchaban sin armadura en los combates más tremendos y en tiempos de paz servían como mercenarios, como guardaespaldas de los reyes. Bueno, los reyes o cualquier señor que se lo pudiera pagar, todo hay que decirlo. Y durante la época vikinga, lo que pasa es que los berserkers eran un grupo de guerreros que se hicieron famosos por combatir vistiendo solo, iban algunas veces desnudos, pieles de animales, que ellos se imbuían de ese espíritu. Si se vestían como un oso, gruñían como un oso. Si se vestían como un lobo, con su piel, aullaban como un lobo. Se aterrorizaban a todos los que iban a luchar, porque aparte eran terrones, con mucha forma física, entrenados, y llevaban en cada mano un hacha o aquellos ya se morían del susto. Bueno, ellos no usaban ni casco, ni armadura, ni nada de nada. Estos luchadores lo que pasa es que desafiaban la muerte en cada una de las batallas y por la búsqueda constante de lo que era el Valhalla. Que eso también es un mito. Yo creo que estos berserkers han engrandecido lo que era el mito de los vikingos, pero quiero deciros que habían vikingos que se morían en su cama y que tenían un túmulo, porque no todos iban al Valhalla, iban poquitos, a lo mejor es porque no querían sencillamente. Estos túmulos lo que pasa es que eran como una habitación y era el reposo eterno, lo hemos visto, os lo he contado otras veces. Y bueno, estos berserkers se lanzaban alaridos. La primera noticia que tenemos sobre ellos nos la encontramos durante el reinado del rey Harald, cabello hermoso. Es que me estoy intentando acordar cómo se llama. Os he hablado alguna vez, porque yo vengo de filología. Las Kenningar. Las Kenningar, esto de Harald cabello hermoso, las Kenningar era
un tipo de figura retórica, como por ejemplo una Kenninger es White House, Prime Minister es otra Kenninger, y las Kenninger estaban en las sagas islandesas, en las sagas vikingas, y, porque ellos tienen su poética, que no tiene por qué ser parecida a la nuestra, pero claro, nosotros les influimos a ellos en los temas y ellos nos influyen a nosotros. Entonces, estas se llaman, en inglés me parece que le llaman kenning, pero realmente en escandinavo son kenningar, ¿no? Y estas kenningar influenciaron también no solamente el inglés, que tiene de escandinavo, sino también a las lenguas romances como el italiano, el español, y Quevedo utiliza Kenningar. Pues las Kenningar son, por ejemplo, el Señor de los Anillos es una Kenningar, es un tipo de figura retórica, porque el Señor de los Anillos tenía muchos anillos, significaba que conquistaba, era un vikingo que robaba mucho, le iba bien las cosas, si le iba bien a él, le iba bien a su pandilla. ¿Qué puedo decir? El no sé qué de las ballenas. Bueno, todas las sagas escandinavas están llenas de Kenningar de arriba abajo, de abajo arriba. Bueno, voy a ver si os sigo contando estos bodyguards, porque si no me voy a poner a contaros las Kenningar, pero es que me vienen al caso porque esta información que os estoy dando viene a través de las sagas islandesas, que realmente es la literatura que tenemos de ellos. Ellos tienen literatura y tienen arte y tienen un montón de cosas, tienen mucha forma orgánica y eran buenos labrando, eran buenos en la metalurgia, etcétera. Bueno, volvamos al rey Harald Cabello Hermoso, de quien se cuenta que en el 872 del siglo IX tenía una guardia personal de 12 berserkers, pues claro, había que pagarlo a los bestiazos había que darles de comer, en su campaña de unificación de lo que fue Noruega. Otras sagas también mencionan como poderosos héroes a estos berserkers que luchan desnudos en primera fila o formando un pequeño grupo de guerreros de élite. Esto me recuerda también mucho a la batalla contra los romanos que se cargaron 3 legiones, las desaparecieron a la orilla del Rin, al otro lado de la orilla del Rin. Los romanos no pasaron de ahí, de Teutoburgo, ¿no? Me parece que la batalla de Teutoburgo, y no sé si fue antes de Germano, fue una humillación, porque los romanos también eran poderosísimos, tenían un ejército organizado, fue el primer ejército organizado que existe, pero también sufrieron humillaciones, una de ellas, humillación terrible, desaparecer 3 legiones, desaparecer, y sus estandartes, y también otra humillación fue la guerra de los partos, que después los arrodillaron. Pero cuando llegamos a la zona del Rin, los romanos no quisieron subir más arriba del Rin porque, entre otras cosas, hacía un frío que pelaba, eran aguerridos y tenían un punto de brutalidad. De hecho, cuando luchaban contra mantener, ellos tenían las fronteras con los germanos. Bueno, germano era una de las tribus, ¿no? Pero lo que era, nosotros entendremos por Alemania, toda esa zona, tenían muchísimos, digamos, tenían unos cuartelamientos gigantescos porque los tenían, eran como estos, como los berserkers, eran brutales, así. Bueno, el nombre berserk significa camisa de oso, su etimología, y proviene de la costumbre de arroparse con pieles de oso y lobo para salir a la batalla, para imbuirse de lo que es su espíritu de fiereza, ¿no? Y aullar como ellos o gruñir como ellos. Yo creo que eran más civilizados los osos y los lobos. Y imbuirse del espíritu de la ferocidad, porque estamos en una época donde la magia es un factor muy importante, pero el secreto de su furia combativa reside, como os he dicho antes, con las drogas que se metían, que se tomaban para entrar en trance. También las pitonisas de Delfos entraban en trance porque estaban como en un lugar que tenía, ¿cómo se llama? Como un lugar volcánico en Delfos. Delfos significa ombligo, y decían que era Adolfo es ombligo, que eran las adelfas, ombligos, ¿no? Que salían unas emanaciones que se colocaban. Entonces, bueno, aquellas empezaban a decir disparates, entraban en trance, y el que había ido allí decía,
oh, por Dios, qué cosa me ha dicho, qué cosa más alucinante, ¿no? Aquella estaban, no sé si emanaciones de azufre, no lo sé, no lo sé. Pues si hubiera sido azufre se habrían muerto, serían de otra cosa. Bueno, pues entonces se metían un drogote que parecían unas bestias pardas antes del combate. Y esta sustancia, eran sustancias psicotrópicas que llamaría hoy, es el beleño y una del seta que se llama, que es bastante conocida, Matita muscaria. Yo he dicho matite. Esa matita muscaria. Y se tomaban en forma de porción, ya os digo que es vestigatorio con Asterio Belli, y permitían al berserker luchar sin sentir dolor, sin sentir miedo, sumidos en un estado de total enajenación mental, yo qué sé, con una alteración de conciencia, llamaríamos hoy, y en la que aullaban como lobos, gruñían como osos y dieron pie a la leyenda que podían transformarse en animales, con el fragor de la batalla, con la excitación de la batalla. Bueno, y tras la batalla lo que pasa es que decían que las sagas que necesitaban se quedaban tan exhaustos físicamente que necesitaban física y psicológicamente, que necesitaban descansar durante días para que sus cuerpos se recuperaran de los efectos de esta droga. Y lo que pasa es que fueron condenados por los monjes cristianos y como guerreros totalmente demoníacos y imbuidos de una fuerza antinatural. Y los berserkers, lo que pasa es que fueron el terror de los sajones y otros pueblos durante el siglo IX y el siglo XI, pero con la formación de los nuevos reinos, como he dicho antes, unificados, y también yo creo que en el siglo X empezó ya la religión católica, está la religión cristiana en general. Bueno, pues fue como el fin de los días de las incursiones, las peleas fueron prohibidas y gradualmente por los reyes escandinavos hasta desaparecer aproximadamente en el 1100, en el siglo XII. Espero que os haya gustado los berserkers, ahora lo pondré en el blog y hasta mañana, bye.